realidad. Aquí hago un resumen, ¿no?, de global. No sé si aquella imagen se ve bien, pero la mayoría de estudiosos hoy de la cultura insisten que esa es la imagen de la crisis actual. ¿Se recuerdan algún de esa imagen? ¿Alguien se recuerda? Los que miran internet, Facebook, Instagram. ¿Se recuerdan de esa imagen? ¿Sí? ¿Alguien se recuerda de esa imagen? Sí. Esa imagen es el signo de la crisis. ¿Recuerdan? El niño Lain sale de Siria por toda la crisis de guerra que existe allá. Está en el mar con su papá. Ha dejado en su casa a su esposa, a sus otros hijos, y entrevistan a este hombre, ¿no?, alterado. Dice que está en el mar y en una pequeña barca llena de un montón de gente. Imagínense en la realidad de los migrantes, pongámonos en esa realidad. Y en una ola, el papá dice, pues el niño ya no está. Viene una ola y se lleva a mi hijo. El niño aparece ciertamente ahogado en las playas de Turquía. Es el signo de la crisis, ¿verdad? Muchos ponen eso como una bandera de la crisis humana que hoy vivimos. Veamos esto. ¿Cómo entender la crisis contemporánea y analizar las herramientas actuales? Hay que decir que nosotros estamos de frente a un cambio grande de paradigmas. Me imagino que si usted ya tiene 40 años, no quiero hablar de cosas tristes, pero ya tiene 40 años, si tiene 50, y no sigo para no entristecernos más. Si uno se pone a pensar, hay un cambio profundo en el ser humano actual. Yo no sé si, me imagino que ya todo lo hemos percibido, pero no hemos abierto los ojos ante la transformación tan radical que el mundo de hoy vive. ¿Verdad? Si usted tiene 40 y se pone de frente a una persona de 20 años, uno todavía dice, no soy tan viejo. No, hay un cambio de mentalidad profundo, total. La manera en que piensa un chico de 15, 20 años es radicalmente distinta a la de la mayoría que estamos acá. Porque hay un cambio de paradigma económico, social, un cambio de mentalidad. Es decir, ¿qué es el mundo de hoy? Es un mundo en cambio, eso es. No es un mundo que ha mutado, porque la mutación es cuando algo ya se efectuó. Ahora uno piensa, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Y qué va a terminar esta situación? Pero alguien me contaba en estos días, ¿no?, cómo los pueblos aquí mismo se han transformado de la paz, de la tranquilidad a la inseguridad. Interesante, ¿no? Eso es una transformación radical en cuestión de pocos años, en cuestión de pocos meses. Todo se transforma. Entonces no es que el mundo ha mutado, porque estamos en medio de esa convulsión de cambios, ¿verdad? Tal vez eso sería lo más importante tener en presente, eso que está en amarillo. Todo hoy está en construcción. Todo está en construcción. El matrimonio, la vida religiosa, la manera de entender la sociedad, los anhelos de la gente. Hoy todo está en construcción. La cuestión social, la cuestión cultural, todo está en construcción. ¿Y cuáles son los criterios con los que se está estructurando el mundo de hoy? Se está construyendo el mundo de hoy. Obviamente que fruto desde la Ilustración del siglo XVIII. Es un trabajo profundo centrado en el individualismo. No quiero hacer una clase, pero es importante tenerlo presente. El individualismo. ¿Quién es importante? El individuo. Entonces vivimos en torno a esto que ha llevado al relativismo, ¿verdad? Eso es parte, ya todos conocemos eso. Una sociedad líquida, una sociedad que ha ido perdiendo los valores. Pero tal vez uno de los elementos más interesantes que choca con nuestra perspectiva de fe cristiana es la manera de entender el tiempo. Yo no sé si ustedes lo saben, los que son papás lo saben muy bien. Los jóvenes de hoy, por ejemplo, viven la situación actual o la vida actual en un estado profundo de inmediatez. A la gente le interesa hoy, le preocupa poco el mañana. Por ejemplo, en mi país ocurre que la gente que es de la periferia, de las provincias, decimos nosotros, del alrededor, se va para la capital y se olvida de dónde es, de su abuelo, de su abuela, de su familia, de su cultura. Le interesa poco el pasado, pero le interesa mucho menos el futuro. La gente vive el hoy. Yo voy y me endeudo, ¿verdad? No importa si puedo pagarlo, pero bueno, me interesa hoy.
La gente se va de fiesta, no sé si en México es igual. No, claro. Sí, aquí no, son buenos aquí. Se va de fiesta y no importa la hora que llegue, mañana tengo trabajo, no importa. Me importa él. Es un cambio de perspectiva, ¿verdad? Es como si la gente viviera de una manera cíclica, ¿verdad? Y curiosamente, ya lo decía en el Antiguo Testamento, no todo es vanidad, es lo mismo todos los días. Interesante, porque nunca el ser humano ha tenido tanta satisfacción, todos los medios de comunicación, toda la tecnología, toda la moda, todo lo que usted pueda tener, pero nunca en ninguna etapa de historia se ha sentido tan fracasado. Hemos perdido la perspectiva histórica de la realización del ser humano, pasado, presente y futuro. Hay una radicalidad centrada en lo inmediatez. Centrémonos en el hoy. Pero es interesante porque, por ejemplo, ¿por qué estoy diciendo esto? Lo vamos a ver más adelante. Los procesos de formación que nosotros diseñamos, ustedes y yo, nosotros pensamos en procesos largos, ¿verdad? Y decimos que la persona venga hoy y empezamos un tema y mañana le seguimos dando el tema. No, la gente no tiene esa idea, esa perspectiva. Si usted vino una persona hoy a un encuentro en la parroquia, agárrelo ahí porque mañana no viene. Y nunca más lo verá. Habría que pensar en procesos formativos, me adelanto, pero explico por qué digo esto. Procesos formativos que sean capaces de llevar a la persona en un mismo encuentro a algo, para que quede enganchada. No sé si se entiende la palabra aquí. Yo hablo como tico, entonces no sé. Si algo no entienden, me dicen. Quede la persona amarrada para el próximo encuentro. Nosotros pensábamos desde una perspectiva pedagógica antigua. Ya hoy no funciona. Por este estado de inmediatez, todo está centrado en el bienestar personal. Claro. Lo importante es estar bien. Lo importante es que yo me vean que no estamos juzgando esta realidad. No nos toca juzgarla. A nosotros presbíteros, a nosotros religiosos, religiosas, hermanos laicos, no nos toca decir si está bien o está mal. Eso es lo que tenemos de frente. Eso es lo que tenemos de frente. Hay que aceptarlo, hay que vivirlo. No sé si cada uno hará una interpretación propia a su parroquia, a su contexto, a su realidad. Pero esa es la realidad que tenemos. La gente de hoy se mueve por autorrealización. Esa es la carta magna de la persona hoy. Pero el muchacho dice, bueno, yo me voy a juntar con esta muchacha porque yo me quiero autorrealizar, ¿verdad? Yo voy a estudiar esto aunque nadie le interese porque yo me quiero autorrealizar. La autorrealización es el corazón. Tanto así que habría que decir que muchas de las nuevas religiones o nuevos movimientos religiosos que están surgiendo tienen como principio principal el bienestar personal. Recuerdan, nosotros que hablábamos los días de la iglesia, el bienestar, el bien común. El bien común, decíamos nosotros, ¿recuerdan? La solidaridad, la subsidiariedad, los principios de la doctrina de la iglesia, del evangelio, cambiados por esta perspectiva. El relativismo, el individualismo, el estado de inmediatez y sobre todo el bienestar personal, ¿verdad? Yo imagino que también acá, pero allá en nuestro país hay una diferencia con nosotros los presbíteros. Se estaría mal que yo no hablara de lo que yo soy. Por ejemplo, a los sacerdotes con mayores se le mandaba una parroquia, por ejemplo en mi diócesis, y no decían nada, iban contentos, ¿verdad? Iban felices. Y allá uno vaya tranquilo. En cambio los sacerdotes jóvenes de hoy dicen, sí, pero yo tengo que pensar en mi bienestar personal, en mi autorrealización. Interesante, ¿no? Hay un cambio también para nosotros. La cultura nos ha hecho también transformarnos. Esta sería la situación, así muy global. Aquí podemos decir montones de cosas más, pero así dicho muy sencillo, eso sería el cambio de época que estamos viviendo. Seguimos ahí. Por ejemplo, hay un elemento que no hemos tratado, que es el asunto de la globalización o la tecnología. El mundo de hoy es un mundo fragmentado, donde no hay un único centro, sino hay pluralidad. Yo pongo un ejemplo, yo no sé si aquí se entenderá, pero por ejemplo en Costa Rica, en mi país, en mi pueblo, a mí mi mamá me mandaba a comprar leche y era muy sencillo ir a comprar leche, porque yo iba nosotros decimos pulpería, que es un
una tienda, no sé cómo se llamará aquí, pequeñita, donde uno va a comprar la leche. Y uno llegaba y pedía leche y se la daban. ¿Ustedes han ido a comprar leche últimamente a un supermercado de esos grandes? Yo no sé si han ido, pero uno se para, oiga, y hay 1000 tipos de leche. Leche que no es leche, de sabor, sin sabor, sin de lactosada. Bueno, no estoy haciendo promoción a ninguna empresa de leche, pero usted se para en un contenedor y ahora hay opciones múltiples. Oiga, yo no sé, la última vez que yo fui a comprar leche me dio angustia. Angustia, porque no sabía cuál escoger. Ese es el mundo de hoy. La gente tiene de frente la opción de escoger. Y perdón, nosotros en la iglesia no nos hemos dado cuenta que nosotros somos una opción, digan ustedes, una opción más. Claro, una opción más. Como cuando uno llega a un gran supermercado, no sé cómo le dicen aquí, y hay un montón de estilo de leche y la persona puede abrir el contenedor, el refrigerador y sacar la leche que quiera. Claro. No hemos puesto a pensar en eso. Ya no somos, perdón el ejemplo, la analogía, la única leche. Ya no somos la única leche. Entonces la gente tiene la pluralidad, tiene opciones. El mundo de hoy es un mundo plural. Y nosotros tenemos que aceptar que hay gente que piensa distinto a nosotros. Hay que aceptarlo. Hay que vivirlo con tranquilidad, ¿no? Aquí sí, hay gente que puede pensar distinto, hay gente que incluso está contraria a lo que pensamos. No tienen por qué pensar como nosotros. A mí me hizo mucho eco leer esto de un gran teólogo francés, interesante, ¿no? Una persona que no tiene fe radicalmente pensará distinto a nosotros en un montón de temas, porque el Espíritu Santo nos hará interpretar la realidad y comprenderla desde otra perspectiva. Por eso es que el mundo de hoy es plural, y nosotros lo enfrentamos cada día. Por ejemplo, en mi país estaban a punto el presidente del país de firmar lo que se llama la norma técnica, que es un decreto con que el obispo quiere, con que el presidente quiere, de nuestro país, quiere aprobar el aborto, dando permiso para que, por ejemplo, se den los casos de aborto incluso cuando la mujer admita problemas psicológicos o de carácter cultural. Los obispos han hecho una gran campaña, son héroes mis obispos, para contrarrestar esta tendencia de nuestra política. Pero qué interesante, hicimos una encuesta en todas las diócesis, ¿verdad? Y si usted, en esa encuesta, el 77% de la gente está en contra del aborto. Pero hemos hecho una hace 4 años y era más del 90%. ¿Qué cambió? Interesante, ¿no? En cuestión de pocos años, la perspectiva de algún sector se ha transformado. Y la gente entonces pone un montón de argumentos, obviamente para nosotros inaceptables, hablando respecto al aborto, pero eso se llama pluralismo. ¿Verdad? El mundo de hoy es ese, ¿no? Se vive en alteridad e identidad virtual. Yo no sé, bueno, estamos aquí a través de Facebook Live, yo creo también, metidos ya en el mundo virtual, eso es una cosa muy buena, pero a todos que nos ven por Facebook también un saludo, que bueno que nos acompañan. Pero hay interesante, ¿no? Porque la vida transcurre en las redes sociales. Yo sé que hay un sector que dice, no, a mí imposible, ¿no? Yo estaba en misa un día de estos y una señora estaba en la primera fila y sonaba el celular y decía ella, ¿quién será que le...? Y era ella, ¿no? Que le sonaba. La señora no sabía ni apagarlo ni encenderlo. Hay un sector que todavía no sabe de esto, pero la mayoría de la gente está metida en esta identidad virtual. ¿Verdad? Mi foto de perfil, el Instagram, el Facebook, el Snapchat, etcétera. Si usted no sabe qué hablo, entonces tenemos problemas, ¿verdad? Estamos en otro mundo. Es interesante, ¿no? Porque esa es la identidad de la gente de hoy. Dicho sencillo, la gente hoy encuentra pareja ya no en el pozo allá como en Samaria, que era el lugar donde en la Biblia, ¿no? Donde la gente se encontraba a la esposa. Si se quiere casarse, tenía que ir al pozo a buscar una novia.
hoy lo buscan en las redes sociales. El mundo ha cambiado. Nosotros tenemos que aceptar que el mundo se ha transformado. El mundo es, insisto, el mundo es complejo. Complejo. ¿Verdad? Pónganse a pensar cuando un sacerdote o un diácono o un catequista hace una predicación, hace su catequesis. Tiene que responder a esa complejidad. Oigan, no es sencillo hoy. A esa complejidad del mundo de hoy. El mundo de hoy es supremamente complejo y por tanto está marcado por una desterritorialidad. Nuestra estructura eclesial es profundamente territorial. Yo le pregunto a una persona, ¿pero se quiere bautizar? ¿Y de qué parroquia es usted? ¿De dónde viene usted? La gente hoy vive fuera de lo territorial. Dice una muchacha allá en mi pueblo, en Costa Rica, me voy a casar con un muchacho de Perú. ¿Ah? ¿Y lo conoce? No, por Facebook. ¿Y se va a casar? Sí. Yo no me casaría ni loco, ¿eh? Pero bueno, esa es la cultura de hoy. Desterritorialidad. La vida transcurre en un no lugar. Vamos a pensar que la evangelización hoy debiera de estar en ese no lugar que son las redes sociales. Ahí debiéramos de ir. Interesante, ¿no? Porque eso es parte de la cultura. Bien, eso solo estoy dando síntomas de la situación actual. Podemos avanzar. Entonces, dice el último documento que nos regaló el CELAN, que creo que ustedes lo tienen porque el padre Arturo ha insistido en que lo podamos leer. Se llama La alegría, allá abajo, de iniciar discípulos misioneros. Es un documento pequeño, genial, sencillo, hecho por los asesores del CELAN, centrado en la realidad actual, no solo en la catequesis, sino en la evangelización. La alegría de iniciar discípulos misioneros. Al numeral 15 dice esto, a mí me parece que es como el colorario, el resumen de todo lo que hemos dicho ahora. La última década, atención, del siglo pasado, la primera de este nuevo siglo, han sido testigos de cambios vertiginosos en todas las dimensiones del quehacer humano. Es decir, el ser humano totalmente se ha sido transformado. Los paradigmas que sostenían nuestra forma de pensar, de valorar y relacionarnos han sido cuestionados. Es decir, lo que éramos ha sido transformado, sustituidos por otros, creando en todos sensación de inseguridad, inestabilidad, desorientación, cuestionamiento y crisis. Pero si no fuéramos sinceros, cuando uno le preguntan, ¿y cómo amaneció hoy? Uno viene a decir, bueno, en crisis. Porque el mundo de hoy es un mundo en que, no estoy hablando negativo, es un mundo en crisis, es decir, desestabilizado, un mundo en construcción. Eso resume la perspectiva latinoamericana del cambio de época. Bien, pongo un ejemplo aquí, en este esquema. Este es el esquema el método o el esquema que tradicionalmente en nuestras parroquias teníamos. Teníamos una sociedad cristiana, entiendo, hasta lo que yo he escuchado, que en México ha sido un poco distinto a mi país. En mi país nosotros seguimos siendo iglesia de Estado y seguimos siendo la religión oficial del gobierno, aunque dicho en papel, tenemos un artículo de la Constitución Política que dice que la Iglesia Católica es la iglesia del gobierno, del Estado, pero es una cosa solo de papel. Aquí entiendo que ha sido muy distinto, ¿no? La persecución y todo lo que han vivido es, ¿verdad?, a mí impresionante y heroico. Pero normalmente hemos tenido una sociedad cristiana aquí, donde la sociedad está marcada por esto, por ejemplo, imágenes, culturalmente presente. Algún autor le llama eso una evangelización sociológica. ¿Cómo se transmitió la fe? A través de la sociedad. La cultura transmitía la fe. La cultura. La fiesta del pueblo era la fiesta de la patronal. La cultura era la que propiciaba la fe. Entonces, la familia obviamente era el lugar donde se gestaba y donde uno adquiría la identidad cristiana, la familia. En la familia uno aprendía a orar, aprendía a ir a misa, los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Viene después una vivencia sacramental, que ya aquí después de la familia se involucraba la parroquia. Después había un crecimiento catequístico, la catequesis para los sacramentos.
una sistematización escolar. No sé, entiendo que en México no, pero en muchos países sí, la escuela promueve la fe, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país, la educación religiosa, en las escuelas católicas, etcétera. Una integración de la fe y vida en la universidad o el trabajo, una participación activa en la parroquia, ese programa, pues, de alguna manera, si nosotros estudiamos la realidad, la situación de la iglesia anteriormente, hace 40, 50 años, esta era la lógica, y en esto encontramos un método muy claro. La cultura, el pueblo, propiciaba la fe. Rezos, devociones populares, piedad popular, etcétera, la religiosidad popular. La familia propiciaba la fe, aún con toda la familia. Se adquirían eso, la parroquia cumplía su función. ¿Cuál sería, por ejemplo, vamos a avanzar, cuál sería la situación actual? No quiero ser catastrófico, pero esa es la situación actual. La cultura, por más que estemos alejados de lo que queramos, tengámoslo claro, la cultura actual no propicia la fe. Seguir pensando que la cultura actual propicia la fe nos hace mucho daño a la hora de planificar nuestra pastoral. La cultura actual, bueno, yo no conozco su pueblo, su barrio, no sé cómo se llama, ahí directamente su parroquia, su pueblito. Pero si nos ponemos de frente a la situación global que estamos viviendo, y atención, que si no ha llegado, llegará pronto a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación, no propicia la fe. Yo no sé si aquí en México será como en Costa Rica, pero todos los medios de comunicación de mi país están en contra de nosotros. Y constantemente nos sacan afuera cualquier cosa para desacreditarnos. Entonces, esta sociedad cristiana se ha esfumado. Esta familia, a veces es uno de los temas más importantes de reflexión teológica. Esta familia ha ido perdiendo poco a poco la capacidad de educar o transmitir la fe, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos estudios a nivel latinoamericano, familias, porque yo entiendo que esto sea difícil de aceptar. Yo entiendo que nosotros presbíteros y religiosas y laicos o comprometidos, nosotros le hemos dicho, no, pero la familia todavía puede. La familia, por ejemplo, cuando el niño llega a la escuela o a primaria, para él es más importante, por una cuestión cultural, sociológica, el criterio de sus compañeros de escuela que lo que su mamá le dice. Por ejemplo, si yo tengo 8 años y tengo que tomar una decisión entre lo que mis padres me dicen y lo que mis compañeros, se llaman los pares, los que están junto a mí, los que tienen mi misma edad, los que participan en la vida conmigo, mis pares, me dicen, el criterio más importante es los que los pares o los compañeros dicen. Tenlo presente, ¿eh? Por ejemplo, algunos estudios latinoamericanos, familias católicas de agentes de pastoral, los hijos los han llevado desde que pequeñitos a la formación, a catequesis, y llegan a cierta edad y dicen, no más, me cansé ya mucho. ¿Les ha pasado? Sí. Pasa aquí eso. ¿Verdad? La familia ha ido perdiendo esa capacidad de frente a la cultura actual de transmitir la fe. Y si la transmite, es difícil asegurar que esa fe pueda ser una fe madura. ¿Verdad? Por ejemplo, desde ya habría que pensar cómo formar a padres de familia para que transmitan la fe de una manera coherente en la situación actual. Eso sería importante, un proyecto enorme que tendríamos que asumir en nuestras parroquias, en nuestra diócesis. Cómo formar a los padres de familia para que puedan transmitir la fe en la situación actual. Entonces la familia tiene una capacidad, diríamos, particular de transmitir la fe. Todavía transmite valores, ¿verdad? La mamá puede ser la mujer más carga de la parroquia, puede ser que el hijo, pues no, ¿verdad? Pues digo que no. A mí me contaba una catequista un día de estos, de que ella es la coordinadora de catequesis, y el hijo de ella involucrado en el narcotráfico, ¿no? Dice, pero padre, yo le transmití mi fe, yo lo llevé a misa, yo le di todo lo que yo tenía de fe. Interesante, ¿no? Pero la cultura, hay que poner los ojos en esa cultura
cultura que ya no transmite la fe, familia que ha ido perdiendo la capacidad de transmitir la fe, y nosotros, haciendo lo mismo, vivencia sacramental y crecimiento catequístico. Entonces, claro, hay algo que ya no funciona. Hacemos lo mismo en una fórmula, en un método que ya no existe. ¿Me explico? Seguimos haciendo prácticamente lo mismo. Pero vamos a hablar de la catequesis cuando ya lleguemos al momento del discernimiento. Y obviamente entonces esto se vuelve insostenible. Aquí nace el asunto de la iniciación a la vida cristiana. Porque ciertamente ya, si ustedes ven, ¿no?, como si fuera una ruta, esa ruta está rota. Esa ruta ya no tiene sentido. Esa ruta ya no podría seguir haciendo igual. Aquí está la necesidad de una conversión, vamos a hablarlo, pastoral profunda. Porque ciertamente el método que teníamos ya no funciona. Está roto. Entonces, la parroquia obviamente ya no podría asumir lo que asumía antes. Claro, la familia traía al niño ya preparado, ya con una cierta fe, nosotros lo preparábamos para los sacramentos y la persona crecía en un ambiente creyente. No estoy diciendo que todo era perfecto, pero caminaba adelante. Este método ya no existe. Esta estructura poco a poco se ha ido agotando en nuestras diócesis, en nuestras parroquias. Bien, entonces, podemos avanzar. Hablemos de estadísticas. Obviamente, cuando poner números es muy complicado porque representa un montón de situaciones. Hay que pensar quién hizo el estudio, con qué intención hizo el estudio. Pero dicen de Latinoamérica algo muy importante. Por ejemplo, aquí todos van a tener después la presentación para que lo puedan ver. Pero esta es la característica. A ver, la realidad latinoamericana es esta: nos estamos descatolicizando. Eso es América Latina. América Latina está perdiendo su rostro católico. A ver, yo sé que la impresión, cuando uno escucha todo esto, la impresión es decir, es que la gente de hoy no quiere nada con Dios, es que la gente de hoy es una atea, es que esa vecina mía, dice la gente, no, esa vecina mía es masón. ¿Verdad? Tenemos esa impresión, pero a ver, en el mundo solo hay 3 regiones que están caminando hacia el ateísmo, alguna región europea. ¿Verdad? Que hay unos chicos europeos que nos pueden explicar un poco eso. Aquí en Canadá, la región de Quebec, es una región con un alto nivel de ateísmo, y una zona de Australia. Las únicas 3 regiones en el mundo que tienden al ateísmo. Todo el mundo, el planeta entero, sigue siendo profundamente religioso. ¿Sí? Profundamente religioso. Aún más, los grandes sociólogos del siglo pasado habían vaticinado, habían profetizado que para nuestra época ya no existirían las religiones, y nunca como hoy el ser humano tiene deseo de lo religioso, expresado en miles de cosas. Pero a ver, no nos engañemos, eso no quiere decir que estén deseosos de nuestra manera de practicar la fe. Están deseosos de una experiencia religiosa, ¿verdad? Porque en América Latina lo que ha pasado no es que la gente está dejando la religión, está cambiando la manera de entender la religión, ¿sí? Está transformando la manera de entender su experiencia religiosa. Por ejemplo, ¿verdad? Si hacemos un análisis, aquí viene un análisis interesante desde cómo ha venido caminando, ¿verdad? En América Latina. Por ejemplo, obviamente que nosotros hemos descendido del 94 más o menos, ¿verdad?, al 69 hablo de América Latina. Los protestantes han aumentado del 1 al casi 20%. Las personas sin afiliación religiosa, que no es que no tengan religión, sino que viven su religión, como dice la canción, a su manera, es casi un 8%. Seguimos para ver otras encuestas. Por ejemplo, del 2013 al 2017, hablo de América Latina, ¿no? Si nos ponemos a pensar en toda América Latina, en todos los países de América Latina, de manera porcentual hemos perdido cada año un 1% de católicos. 1% de católicos en toda América Latina. O sea, por año perdemos el 1% de católicos.
¿verdad? De manera que, por ejemplo, si ustedes ven del 2013 al 2017 hay un cambio, los evangélicos han crecido un poco, o otros grupos no católicos, y profundamente un crecimiento grande de la gente que es indiferente, que ya vamos a ver en qué consiste esa expresión. Sigamos adelante para avanzar. Aquí hay una más interesante, que es el movimiento de todos los países latinoamericanos. Yo tengo que decir que el único país, los únicos dos países de América Latina que no han descendido en su nivel de catolicismo es México y Colombia. Bueno, ustedes tienen que analizar por qué, yo no sabría decir por qué. Pero todos los otros países, si ustedes ven los indicios, vean acá, los indicios, por ejemplo, en 1910 todos más del 90%, interesante ver los indicios, han perdido más del 20, del 30, del 12, del 16, del 30, del 37%. Por ejemplo, los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, han perdido más del 40% en los últimos años, ¿verdad? Interesante, ¿no? Y ustedes dicen, ¿por qué el padre Froilán está hablando de eso? Porque nosotros nos afecta la realidad de los vecinos, ¿eh? No sientan que no. La migración que estamos viendo tan fuerte y lo que está pasando en los otros países va a ir afectando poco a poco también nuestra realidad. Vamos a otra más contundente, que a mí me impresiona. Por ejemplo, vean acá, ¿no? Mi país, ¿no? Ha perdido más del 20%. Si ven Honduras, los demás países. Sin embargo, vean México, en la última estadística, más bien México ha crecido un 2%, ¿verdad? Un 2%. Junto a República Dominicana, en cambio, toda la tendencia latinoamericana va a la baja, va a la baja. Una más. Aquí hay algo muy interesante. Yo quisiera ponerlos de frente a ustedes de esto. Los rojos son los países que del 2013 al 2015 han descendido profundamente, que están, digamos, en crisis. Por ejemplo, en Panamá ha perdido en 2 años más del 10% de la población católica. República Dominicana más del 7.5%. Chile, sabemos con toda la crisis que vivieron, ¿no? Han perdido más del 8%. Los países en naranja, los que le siguen, ¿verdad? Que han perdido más del 4%, etcétera. Los países en amarillo, que la crisis es tal, pero ahí está mi país, pero no tanta. Y por ejemplo, los países en verde, donde se está más estable, que es México, Argentina y Colombia. Sin embargo, para que no se rían y no estén tranquilos, a mí me llama la atención esto, si damos uno más. Por ejemplo, si vemos esta es la pertenencia sociológica a la religión católica. A la gente le preguntaron, ¿es usted católica? La gente dice, sí. Pero hay otra pregunta que es la que nos tiene que preocupar más que la pertenencia sociológica de la gente a nuestra iglesia, que es la práctica. Ok, usted es católico, pero practica. Y ahí los números cambian radicalmente. ¿Sí? Ahí los números cambian radicalmente. Por ejemplo, los países en rojo son los más graves. Y ahí está. De esta, por ejemplo, del 79%, ¿verdad? El 41% más o menos es practicante, ¿verdad? Entonces es interesante porque tenemos una pertenencia sociológica fuerte a la iglesia, pero no una pertenencia real. Una pertenencia real, ¿verdad? Todos los grandes estudiosos de la cuestión de la pertenencia real a la fe hacen referencia a que entonces después de 2 generaciones esa pertenencia no se sostiene. Por ejemplo, ahí los en rojo serían los que están en crisis. Está México, está Venezuela, está Argentina, está Bolivia, está Perú, está mi país Costa Rica, está Brasil, está Chile y está Uruguay, ¿no? Países que, por ejemplo, hay algo interesante. Hace poquito estuvimos en Guatemala con el Encuentro Nacional de Sacerdotes, y Guatemala tiene un movimiento interesante, aunque si la población católica está al 42%, ¿verdad? Más del 69%, ese 42% practica la fe. Después de todo lo que han vivido, la gente se ha consolidado. Eso es importante, ya tenerlo presente. Yo sé que las estadísticas no hay que darle mucha pelota, no hay que darle mucha importancia, pero sí habría que tener presente esta situación. Tenemos un buen nivel de catolicismo sociológico, pero una muy baja práctica religiosa, ¿verdad? O sea, sí, yo me identifico con la iglesia católica,
¿verdad? Pero hemos dicho, eso culturalmente irá cambiando poco a poco. ¿A dónde habría que poner el corazón? En aquella práctica religiosa. Bien, sigamos ahora sí. ¿Cuáles serían las razones de los latinoamericanos para dejar la Iglesia Católica? Esos son algunos de los elementos. Interesante, ¿no? La gente busca una conexión personal con Dios, pero algo más íntimo, ¿no? Porque hemos dicho, la cultura es más individualista. El individuo quiere tener una conexión con Dios. Disfruta del estilo del culto de la nueva iglesia. Atención. Quieren un mayor énfasis en la moralidad. Uno como pastor, como sacerdote, como agente, uno se pone de frente a esto y dice, bueno, hay que poner atención porque la gente se nos está yendo. Hay que escuchar a la gente porque de alguna manera ya no se siente identificada con nuestra iglesia. Encontraron una iglesia que ayuda más a sus miembros. Acercamiento por parte de la nueva iglesia. Problemas personales. Buscaban un mejor futuro económico, toda la teología, la mal teología de la prosperidad. O se casaron con alguien que no era católico. Interesante, ¿no? Porque yo antes de leer de ponerme de frente a este estudio, pensaba que mucha gente, por lo menos en mi país, dejaba la iglesia porque se casaba con una persona de otra religión. Y en realidad es mínima. Es más, el fenómeno es el contrario. Las muchachas traen muchos muchachos a la iglesia católica. Bien, sigamos para poder ponernos de frente a esto. Aquí ya una interpretación. La causa del paso de muchos católicos no es de índole emocional. Y no es de índole doctrinal. Eso está, después de todo lo que hemos dicho, eso está claro. Nosotros por ejemplo, hemos desarrollado una catequesis o una pastoral, una evangelización centrada en el saber. En el saber, ¿qué quiere decir? En el saber. Que la gente sepa, no, yo predico para que la gente sepa. Y le hemos dado poca importancia al ser. Ser. Que la gente se sienta parte, se sienta perteneciente. A mí me pasó una experiencia, eso hace poquito, que me impactó. Hay una señora, yo celebro misa los domingos siempre en un mismo lugar, y una señora llegó y terminado la misa, estoy en la puerta saludando, despidiendo a la gente, y una señora me dice con tristeza, padre, me siento muy triste. Yo, ¿por qué? Dice, tengo 20 años de no venir a misa, y anoche estaba yo en mi cuarto, en mi cama, y me puse a rezar, y dije, ¿por qué no voy a...? Y me levanté, y me vine a misa el domingo, y llegué a la parroquia, y estuve en misa, y nadie me dijo, bienvenida, ¿qué dice que regresó? Yo digo, bueno, nadie sabía, ¿no? Pensé yo, en medio de tanta gente, ¿quién va a saber? Pero aquella persona quería a alguien que la recibiera, que la cogiera. Y nadie la cogió. Entonces, ¿cuáles son algunas de las conclusiones que arroja? Hay un inadecuado apoyo a necesidades inmediatas. A ver, yo no quiero ser simplista, pero por ejemplo, llama a una persona a la parroquia, es que esto nos involucra a todos, ¿no? Y contesta a la secretaria. ¿Ah? Y si no tiene un carácter dulce, bondadoso, no, el padre no está. Interesante, yo me pongo a pensar, la gente de hoy necesita ser acogida. ¿Verdad? Dicen que en mi diócesis había una secretaria que no tenía muy buena cara, ¿verdad? Y el obispo decía, bueno, hay que cambiar incluso la secretaria. Si no es capaz de acoger, no pensamos eso. Las estructuras medias, gracias al ministro extraordinario de la Eucaristía, pasa por el medio de la gente y mientras más serio y cara de más enojón, más bueno es. Interesante. Hay una perspectiva distinta. Esas estructuras medias tienen que tener otra manera de ser, que responda a la situación actual. Conflicto con el testimonio de los agentes de pastoral. ¿Cuánta gente dice, no, yo no voy por qué? No les digo por qué. Yo no voy por... Una de las cosas que a mí personalmente más me impactó de este estudio latinoamericano es lo que sigue. A ver, lo que sigue. Yo no quisiera que alguien se enojara conmigo, pero no, gracias. El punto 3, desilusión en grupos y movimientos. Ven, interesante, esto debiera de
debiera de aterrarnos, a mis hermanos presbíteros, al señor obispo, a las religiosas, a ustedes laicos, de manera especial a los que son, me imagino que aquí habrán encargados de grupos, movimientos, espiritualidades o carismas. Más del 60%, atención, de la gente que ha dejado la Iglesia Católica en América Latina era parte de un grupo, un movimiento. Renovación carismática, camino catecumenal, espiritualidad belemita, bueno, se me ocurre lo que sea. Pero era gente, a ver, no sé si se entiende, no era gente que no venía a la iglesia, no era gente que estaba lejana a nosotros, era gente que participaba en nuestros grupos, movimientos o actividades. Hay un estudio enorme sobre esto. Yo quisiera ser consciente sobre esto. Se llega a una conclusión. A ver, si hay alguien de algún grupo, yo lo digo con mucho respeto. Los grupos y movimientos afilian al movimiento y difícilmente conectan con la parroquia, a no ser que ese párroco sea extraordinario y los líderes del movimiento sean extraordinarios, pero afilian al grupo. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy de tal grupo. Pero interesante, desde la perspectiva teológica, uno no puede pertenecer a un grupo, pertenece a la parroquia, a la iglesia, y se afilia a un grupo. Mi espiritualidad, eso está muy bien. El carisma que Dios hace, que es maravilloso, ¿eh? Los grupos han hecho en Latinoamérica cosas hermosas. Pero atención, más del 60% de esa gente que se ha ido de la iglesia era parte de un grupo. Claro, porque pónganse a pensar, ¿no? Si en un grupo entra en conflicto el líder, la gente entra en conflicto en el grupo y abandona el grupo y abandona la iglesia. Claro. Vamos a ver cuál es la solución. La solución ya la dijo Aparecida. La solución está en Aparecida. Hay que vincular todo a la parroquia. El grupo en la comunión de la parroquia. Lo vamos a ver. Benedicto XVI hizo un discurso hermoso, vamos a verlo más adelante, sobre cómo vincular los grupos y movimientos a la vida parroquial. Esa debiera de ser una opción fuerte en nuestras iglesias particulares. El grupo sí, pero en vínculo, ¿verdad? Desde la parroquia, desde la parroquia. Desvinculado provoca esto, una desilusión. ¿Por qué? Como lo dice aquí, este estudio no genera sentido de pertenencia a la iglesia, sino ¿a dónde? Al grupo. Yo soy, no le digo qué, porque y no me siento parte de la parroquia. No me siento. Esto es una cosa grave y provoca lo que estamos diciendo. Liderazgos fosilizados, autoritarios, gente que tiene siglos de estar ahí. ¿Verdad? Yo mando aquí, ¿verdad? Interesante, ¿no? Porque vamos a verlo más adelante. La manera de ejercer la autoridad en la iglesia la autoridad de inspiración divina, ¿verdad? La manera de ejercitar la autoridad en la iglesia provoca graves conflictos en la pertenencia a la iglesia, ¿verdad? Habría que aprender, por ejemplo, vamos a decirlo más adelante, la lógica, el ejercicio de la autoridad en la iglesia es la kenosis, el abajarse, la humildad, el servicio. Vamos a verlo más adelante. Falta de espacios para expresarse y dialogar. Yo no sé si en México ya está pasando, pero por ejemplo en mi país, a mí no me ha pasado, pero yo agradezco al Señor, a la Virgen, a la Inmaculada. Pero hay compañeros míos que dicen que están predicando y hay gente que levanta la mano y dice: Padre, yo no estoy de acuerdo. Yo no sé si esto pasa aquí, pero ya hay países en América Latina donde eso está pasando, donde el sacerdote está dando la homilía y alguien levanta la mano y dice: ¿y yo quiero opinar? ¿Yo quiero decir? Oye, yo no sé qué haría uno, ¿eh? Ya eso está pasando en algún lugar. La gente quiere expresarse, la gente quiere participar, la gente quiere ser parte de las decisiones. Hay que pensarlo. Por tanto, poco espacio a la creatividad. Bien, yo daríamos 30 segundos para que se pusieran de frente a eso que está aquí, para que lo lean, lo examinen y podamos verlo desde la realidad de cada una de nuestras parroquias.
Vamos a avanzar. Ok, Aparecida, bueno, yo no sé si es que no hemos leído Aparecida, pero Aparecida fue de verdad un Pentecostés, y todo lo que estamos diciendo está ahí. Habría que releer Aparecida y volver a insistir en Aparecida. Aparecida en el punto 5.4, numeral 225, 226, ya hace resumen de todo lo que hemos dicho acá. Lo leo para que todos tengamos presente. Según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. No por razones doctrinales, sino vivenciales. No por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. No por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra iglesia. Interesante porque yo voy a insistir aquí, y creo que vamos a llegar a un punto adecuado en nuestra contemplación, que es que nos demos cuenta que el problema que tenemos en la diócesis, en las parroquias, es un problema de método, ¿verdad? Tal vez no me lo crean, pero el problema no es el párroco, el problema no es la religiosa. Con gusto, padre. Después hablamos. El problema no es el párroco. A ver, nosotros vemos el problema en la gente, o el problema no es el dinero, la plata. Aquí no alcanza la plata, yo sé, en ninguna parroquia alcanza, no hay manera que alcance. El problema es el método. Hágame un favor, dígaselo al que está a la par para convencerlo, ¿no? Dígale, el problema es el método, dígaselo al que está a la par. Dígale al que está a la par. El problema es el método. El problema es el método. ¿Qué quiere decir? La manera en que hacemos las cosas. ¿Les quedó claro? El problema es el método. La manera en que hacemos las cosas. Vean qué interesante. Esperan encontrar respuestas a sus inquietudes. Buscan, no sin serios problemas, peligro, responder a las aspiraciones que quizás no han encontrado, como debería ser en la iglesia. ¿Y qué dice Aparecida? Aparecida da la respuesta. Dice, hemos de reforzar 4 ejes. La experiencia religiosa. En nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo. Una experiencia religiosa profunda e intensa. Un anuncio querigmático del testimonio personal de los evangelizadores que lleva una conversión personal a un cambio de vida integral. Ahí está. Aparecida 2.25, 2.26. Hay que ofrecer experiencia religiosa. Era interesante, en el sínodo de la Amazonia, decía, la Iglesia Católica en la Amazonia hace mucha obra social, pero poca anuncio querigmático. Interesante, ¿no? Puede ser que nosotros también, muy preocupados por lo social, es muy importante, pero sin anuncio querigmático, sin experiencia religiosa. La vivencia comunitaria es uno de los temas más grandes de la vida cristiana hoy, la vivencia comunitaria, la formación bíblico-doctrinal, el compromiso misionero de toda la comunidad. Bien, vamos a avanzar para ir concluyendo esa parte. Veamos este resumen, ahí le podemos dar para que vaya apareciendo. El abandono de la iglesia por cuestión doctrinal, no. Vamos a avanzar. Por cuestiones morales, tampoco. Por prosperidad, tampoco. Por reconocimiento, sí. Podemos darle ahí más adelante. Ahí está. Ven qué interesante. La gente anda buscando ser reconocida en la parroquia. Pero a ver, yo quiero insistir en esto. Era algo que teníamos muy presente nosotros en la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Uno de los ritos del catecumenado antiguo, la inscripción del nombre. Claro, la persona incluso se le ponía un nombre en la comunidad, era reconocida por su nombre. Claro, nosotros no. La persona llega, nadie la vuelve a ver, nadie la saluda. Si vino, estamos contentos, y si no vino, pues de ahí también. El reconocimiento, la gente, haciendo un resumen de lo que vimos al principio, está urgida de ser reconocida, de ser acogida, de ser respetada, de ser tolerada.
de ser aceptada en nuestras parroquias, de que se le tienda la mano, ¿verdad? Bien interesante, podemos seguir ahí. Ese reconocimiento, la superación del anonimato. Claro, ¿verdad? Un párroco, ¿cómo hace uno para saberse el nombre de todo el mundo? Pero habría que buscar mecanismos, canales, maneras, ¿verdad? Habría que tratar de ser cercanos a la gente, esa pastoral de la cercanía, de la acogida, ¿verdad? Aquí está un gran reto, superar el anonimato. La gente se queja, no, en la parroquia nos saludamos, nos sonreímos juntos, pero en la calle no, ¿verdad? Hay que empezar a crear esa comunidad, ese sería el asunto, ¿verdad? El nombre y la historia de la persona tiene que estar involucrada de esa manera en la parroquia, no de una perspectiva funcional. ¿Podemos avanzar? Bien, causas. Vivimos una crisis antropológica que se viene gestando especialmente en el mundo occidental, sobre todo en la zona urbana, desde mediados del siglo está mal puesto, desde el siglo XVIII, entre otros factores por una pérdida de vitalidad evangelizadora, creando vacíos que han sido ocupados por métodos seculares. Claro, el vacío que deja la parroquia, la gente lo encuentra en internet, claro. Entonces, por ejemplo, si yo no me siento familia en la parroquia, yo soy parte de un grupo de Facebook, donde yo me identifico, ¿no? Con de motos, o de carro, o del Cruz Azul, ¿no? Aquí, ¿no? Del grupo de fútbol que sea. Pero ahí yo siento una pertenencia, ¿ven? Interesante. Claro, los vacíos que hemos dejado nosotros en la parroquia lo han asumido una metodología secular. Ellos hacen grupo, hacen comunidad, ¿verdad? Los hinchas, el club de fans, ¿verdad? Ahí yo me siento parte de. Interesante, ¿no? Sigamos. ¿Qué pasa a nivel nuestro? Ya decíamos, no es solo que la gente recurre a otras maneras de entender la fe cristiana, ya sea protestante, evangélico, lo que sea, sino un catolicismo tribal, un catolicismo desinstitucionalizado, que es lo más fuerte en nuestros países. Yo sigo siendo católico, ya vieron, ¿no? Del 79% a más al 40% de participación. O sea, yo sigo siendo católico, sostengo algunos principios de la fe católica, pero no practico. Pero no me siento. ¿Qué significa no practicar? No me siento parte de la comunidad, eso es no practicar. No me siento parte de la familia. Por tanto, y con algo más grave, el mundo no católico es el mundo de los profesionales de los medios, de los generadores de opinión y de los políticos. ¿Verdad? Oiga, ¿qué pasaría, hermanos, si nuestros políticos fueran católicos, de verdad? Otro mundo sería, ¿verdad? El mundo no católico es ese, ¿verdad? La gente que tiene en las manos las decisiones de nuestros países. Esa es la gente que hemos puesto de frente a llevar adelante nuestros países, al mundo no católico. Los que generan opinión, los que dictan la moda de un país, los que gobiernan, esa es la gente que tiene en sus manos nuestros países, el mundo no católico. Hay que ponerse de frente a eso. Sigamos. Hay una reconstrucción del ser religioso. ¿Cómo se reconstruye el ser religioso hoy? Atención a esto, ¿no? Hay una autonomía asociativa. Estamos unidos, pero sin vínculos. Por ejemplo, ¿cuál es la lógica que va a venir o se está dando? Yo me desvinculo de la institución de la iglesia. Yo digo, bueno, yo sostengo algunos criterios de la iglesia, algunas cosas me gustan, pero me desvinculo de la institución. Asumo criterios de fuera de la institución. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Hay un montón de gente que sirve en la iglesia con criterios que no son cristianos. No sé si aquí hay, pero con los criterios civiles de asociación de desarrollo, de junta de desarrollo, de educación. La gente que sirve en la iglesia con esos criterios y no con criterios de fe.
¿verdad? Y entonces después yo me inserto en la institución, pero con mi propia estructura. ¿Verdad? Es esa gente que llega a la parroquia y dice, bueno, yo sirvo, pero tengo mis condiciones. Tengo mis condiciones. ¿Verdad? No estoy dispuesto a servir como la iglesia quiere. Esa es la reconstrucción de ser religioso. ¿Verdad? Al primer problema, a la primera disputa con el párroco, a la primera conflicto, a lo primero que yo no esté de acuerdo, yo salgo por esa puerta. ¿Verdad? Esa es la comprensión de hoy del ser religioso. Es una individualidad colectiva. Ven el ejemplo, ¿no? Estamos juntos, pero dice la gente juntos pero no revueltos. Así estamos. Vamos en misa cada uno en lo suyo, pero no como comunidad. Esta es la manera en que se comprende hoy el ser religioso y se está reconstruyendo. ¿Podemos avanzar? Bien, hemos dicho hasta aquí, todo eso es el cambio de época. ¿Qué ha pasado afuera de la iglesia? Que nos afecta muchísimo. ¿Cuál es nuestra actitud eclesial? Ese es el segundo elemento. Hay un cambio de época externo. El mundo ha cambiado. El mundo está en construcción. El mundo está transformándose. Esa es nuestra constatación. ¿Qué es lo segundo? ¿Cuál es nuestra actitud de frente al cambio? Está marcada por esta palabra, que es del Papa Francisco, que se llama autorreferencialidad. Es decir, el mundo cambió y nosotros en la iglesia, pues el cambio nos da un poco de miedo y nos encerramos. A eso el Papa Francisco le puso esta palabra, se llama autorreferencialidad. ¿Qué es la autorreferencialidad? Es la enfermedad típica del encerramiento, ensimismados en nosotros mismos. Es una especie de narcisismo que nos conduce, de Evangelii Gaudium es esto, a la mundanidad espiritual, al clericalismo sofisticado y al sacramentalismo. Es una suerte de narcisismo teológico, pastoral, eclesiológico. Es perder, dicho más desde una perspectiva evangelizadora, el estilo original de la acción de Dios. ¿Verdad? Eso es la autorreferencialidad. Entonces, claro, nosotros estamos en la parroquia, ejercemos nuestro ministerio sacerdotal, religioso, sin la originalidad de la fe, sin los criterios de la fe. Por ejemplo, diríamos aquí, en una pastoral de mera conservación. De mera conservación. Eso es la autorreferencialidad. Nos hemos encerrado en nosotros. Claro, el mundo ha cambiado, no le da miedo, ¿no? Todo eso que hemos dicho de este mundo transformado, de este mundo que no es el de antes, pues mejor nos encerramos. Estamos nosotros, a pesar de que el concilio nos quiso hacer una iglesia en salida, estamos encerrados en nosotros mismos. ¿Podemos avanzar? Bien, globalmente sería esto. Aquí está la problemática del mantenimiento pastoral a la lógica de la Plantatio Ecclesiae. Yo no conozco el seminario de esta diócesis ni aquí en México, pero nosotros, presbíteros, fuimos, por ejemplo, yo en mi país, fuimos creados para el mantenimiento pastoral. Uno llega a la parroquia, en la parroquia todo está hecho. La casa cural, bueno, a no ser que uno le toque algo nuevo, ¿no? Pero todo está hecho. No hablo de estructura física, sino que ya todo, la fiesta patronal siempre se ha hecho así, padre. Todo está ya elaborado, montado. A nosotros nos formaron para llegar a mantenerlo, a seguirlo, ¿verdad? La lógica no es la de Agentes, de Vaticano II, de la Plantatio Ecclesiae. Y si ustedes ya vieron las encuestas, las entrevistas, si ya ustedes vieron los números, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Se está desplantando la iglesia, está siendo arrancada de América Latina. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Claro. Por eso es que nosotros no podemos seguir en la lógica del mantenimiento pastoral, que es la autorreferencialidad. Yo estoy aquí para celebrar misa, estoy aquí para hacer la fiesta patronal, estoy aquí para, no sé, para confesar, para visitar enfermos. Todos nuestros ministerios están en torno de la liturgia, de los sacramentos o los sacramentales, pero el mantenimiento pastoral. Y nos cuesta asumir la lógica de Agentes, de una iglesia que hay que estarla plantando. Yo no soy campesino, pero los que son campesinos lo entienden muy bien. Hay que estar cuidando la tierra, hay que estar abonando la tierra, hay que estarla sembrando, hay que estarla preparando, hay que estar en ese trabajo, ¿no? De que se enraice en nuestra tierra el reino de Dios.
Es la lógica de la plantación de iglesia. Aquí está el cambio de paradigma. Aquí está el cambio de paradigma. Claro, yo soy un ministro, un religioso, una religiosa, un laico de mantenimiento pastoral, o ya me metí en la lógica de la plantatio ecclesia, de la plantación de la iglesia, de la misión, de la evangelización. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas: perfil, actitud, formación, lenguaje, método, herramientas, son totalmente distintas. Mi parroquia es de mera conservación, de mantenimiento pastoral o de plantatio ecclesia. Vamos a avanzar. Diríamos entonces, para resumir esta primera parte y ya dejar espacio para lo que sigue, estos dos componentes, el cambio de época, que ya lo hemos descrito, que obviamente tiene su particularidad en cada una de sus parroquias. ¿Cómo ha cambiado el mundo de hoy? ¿Cómo ha cambiado la cultura de hoy? ¿Cómo ha cambiado la gente, la persona de hoy? Unido a la autorreferencialidad, ha provocado la crisis de la transmisión de la fe. Sí, podemos avanzar. Ven interesante. Podemos avanzar. Ven interesante, esta es la realidad nuestra. Nosotros estamos hablando y la gente de hoy no nos escucha, no nos entiende. A ver, hay que caer en cuenta de esto. El modelo tradicional está en crisis. El modelo es cómo hemos hecho las cosas, la manera, el saber hacer de las cosas. Es una crisis humana, una crisis de la familia, los valores, pero sobre todo, dice Denis Villepet, que es un famoso teólogo francés, es una crisis de los que comunican la fe, es decir, de nosotros. Porque de frente a todo esto uno diría, el problema es que la gente de hoy es muy mala, la gente de hoy no le interesa a Dios. No. Atención, esa no es la perspectiva. No, padre, es que en esta parroquia la gente no le interesa a Dios. Esa no es la perspectiva. Es que el estilo que estamos usando para llevar a Dios no les convence. Volvemos al asunto que decíamos, el problema es un problema ¿de qué cosa? De método. Dicho más claramente, un problema de transmisión, un problema de comunicación. Y quiere participar, sobre todo quiere ayudarnos a mirar más allá desde la realidad propia de sus parroquias y de sus diócesis. Que hay micrófonos por si quieren preguntar. ¿De qué lado hay otro? Contemplar. Y algo ahí abajo. Voy a comentar, y es también como una pregunta, es una inquietud. En la parte del diagnóstico, de conocer cómo está nuestra parroquia, yo soy promotora social y nosotros hacemos diagnósticos participativos comunitarios. Y yo creo que esa es una metodología muy buena, que la gente participe en el diagnóstico, que sea parte de decir qué es lo que está pasando y que reconozca. Porque también en la búsqueda de las soluciones, también vienen desde ahí, no vienen desde afuera, vienen desde adentro y desde el reconocimiento. Y creo que eso puede ayudar a que de veras surjan esos cambios que queremos cuando se va construyendo. Y bueno, es una inquietud que tengo, ¿no? Me parece muy preciso y muy adecuado la metodología, ¿verdad? De manera especial, más que la parte metodológica como instrumento para hacer ese diagnóstico de la realidad. Como ese habrán otras maneras, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que quisiera decir es que hay que poner a los demás a escuchar, hay que escuchar a los demás, en la parroquia, la gente, cuál es el problema que tenemos, dónde tenemos claro, pero después de la escucha viene el discernimiento, ¿verdad? Que el discernimiento sí tiene que ser hecho, ahora sí, después de haber escuchado a la mayor cantidad de personas y sobre todo su interés, tiene que ser hecho por un pequeño grupo más especializado, ¿verdad? Que nos ayude ahora sí a identificar cuáles son, por ejemplo, los elementos que más sobresalen, ¿verdad? Y a poder dar respuesta a ello. Pero me parece que es una muy buena propuesta.
Nada más, padre, para comentarle, pareciera que cuando la iglesia disminuye o es perseguida, es más fiel. Por las estadísticas que usted ahí puso, México, pues sí tiene un alto porcentaje de personas que se dicen católicas. La gente lo dice aquí en México con unas palabras muy sencillas: soy creyente. ¿Católico, católico? No. Están diciendo que solo creen, pero no practican tanto. Y en aquellos países donde ha disminuido mucho el porcentaje de católicos, aumenta la práctica. Aquí en México tenemos el problema al revés. Mucha gente católica, pero muy poco practicante. Pero también, padre, usted viene de un país muy pequeño, pero aquí en México son cantidades enormes. Hay parroquias que tienen un sacerdote con 30, 40 mil habitantes. Es gente y gente y gente y gente y gente. Y también aquí están muy arraigados los sacramentos. Y las misas y misas de esto y misas de aquello y misas de lo otro. Entonces no es tan fácil hacer ese cambio que usted está comentando, no es tan fácil, porque primero también tendríamos que tener muchos agentes de pastoral, muchos discípulos que hagan discípulos a otros. Yo creo que no cabe duda que el futuro de la iglesia son los laicos, pero laicos que sean primero discípulos y luego misioneros. Yo creo que ahí es donde tenemos que meter mucho la idea: el párroco discípulo, la religiosa discípula, laicos discípulos, y darle mucho al discipulado. Padre, muchas gracias por sus palabras. Hay un párroco en mi diócesis que dice: cuando yo empecé a ver que la colecta empezaba a bajar, me asusté. Y dije, aquí hay que empezar a hacer algo. Bueno, interesante, ¿no? Porque como usted lo dice, de repente estamos llenos de gente en la parroquia, pensamos que todo está bien, pero hagamos el diagnóstico, que dice la hermana, no, hagamos el diagnóstico. Ya lo vimos. De repente es una apariencia, ¿verdad? En el último documento que el Papa dio el Sena, decía: no se dejen llevar por los grandes eventos que tenemos en la iglesia, ¿no? Una jornada de juventud, el encuentro de familias, que de repente nos hacen ilusionarnos, y que muy bien, sí, la iglesia está muy viva, está muy presente, pero hay que plantarla constantemente en la realidad. A mí me parece que no es fácil dar ese cambio, pero o lo damos ahora o la historia nos lo exige, Padre. O lo damos ahora conscientes, en un momento oportuno, ustedes saben, un momento oportuno, para que ese plan y los que vengan puedan asimilarse en su diócesis. Es un momento oportuno. Estamos en esa transición, todavía no tan golpeados, o la historia nos lo exige. Pues yo quiero opinar en esta situación. Nos hace replantear muchas cosas. Y sí, yo he encontrado en los pueblos, hay mucha gente que quisiera participar. Sí hay hambre de Dios, pero no encuentra el espacio. Pues nosotros los sacerdotes, a lo mejor algunos nos damos cuenta, algunos no. Hay veces nos quedamos con un grupito de agentes de pastoral que nos enrola allí y no nos deja ver, a lo mejor hay veces, disculpe, sin ofender a nadie, no nos deja ver más allá, salir de ese entorno para poder más allá, el espíritu que está más allá. Entonces sí hay un hambre muy grande de Dios. Aquí en México, aquí en la parte norte es una realidad diferente, en la parte sur es otra realidad diferente. De veras, es duro. Vamos a Oaxaca, a Chiapas y de todo. Un párroco no puede hacer lo que nosotros hacemos aquí. La gente es más
más firme y más exigente. Y ellos mismos, la misma gente, desea hacer su vida religiosa colaborando con el sacerdote. Yo en una parroquia me tocó allá en Oaxaca, donde estaba el 90% puros protestantes y el 10% de católicos ausentes. Y eso es lo que me di cuenta, esta metodología que usted nos está compartiendo ahorita y los documentos que hemos estudiado aquí en la diócesis de Tula últimamente sobre comunidad de comunidades y de todo eso. Una vez hice una pregunta en una foranía: ¿será que nosotros los sacerdotes somos flexibles a entrar en esta dinámica que este documento nos propone? Porque allí cuestiona muchas cosas, desde el párroco hasta el vicario, hasta los catequistas. Y la estructura, muchas veces nos enfrascamos en una estructura clerical, normas de rúbricas, de quién sabe cuántas cosas, cuando el mundo, el espíritu está soplando más allá de nuestras estructuras. Y eso es lo que más me hace pensar y digo: Dios mío, ¿qué nos está pasando? Estamos patinándonos en cosas inútiles. Disculpe, no quiero ofender nuestra iglesia, pero así es. Entonces, aquí habemos muchos, nuestros hermanos catequistas y de todo. Tenemos un banco de riqueza y que no lo sabemos ocupar. No nos damos cuenta. Yo soy otomí, hablo mi lengua, sé mis valores. Y digo: Dios mío, hay gente, hermanos otomíes, que dicen: ¿qué está pasando en la iglesia? Yo voy a los pueblos y platico con la gente en nuestra propia lengua, escucho las situaciones, la preocupación de ellos, de sus hijos, de los jóvenes, de todo. Sí es cierto, es una realidad, pero hay muchos caminos que el Señor nos da. Y esos documentos de la Iglesia, tan como el Vaticano II, todas las conferencias latinoamericanas, tan hermosos, tienen muchas propuestas muy altas, pero está, como decía hace un rato usted, está archivado. Y a mí me da pena, disculpe toda la diócesis aquí, pues hay muchos planes, los planes de pastoral diocesano que se ha hecho y todo, hay muchas cosas, pero no se ha llevado a cabo. La cultura otomí está abandonada. Pues hablo de mi cultura porque es el único que más o menos conozco aquí. Y una vez allá en Cardonal me encontré, por allá soy muy andalón, entre las comunidades me encontré, pedí agua para tomar en un hogar y empezamos a platicar y me tocó que era una catequista y me dijo, y platicamos sobre los sacramentos y todo eso, y le digo, nuestra cultura tiene estos sacramentos, mire cómo está así. Ay, padre, yo nunca me imaginaba. O sea, ahí está, pero nosotros estamos queriendo evangelizar, según nosotros, por encima de los valores del pueblo, de la vida, de la cultura del pueblo. Entonces, primeramente Dios, gracias a Dios esta oportunidad que usted haya venido a ayudarnos, y yo oro mucho por nuestro señor obispo primero, como la cabeza de esta iglesia diocesana. Y por todos mis hermanos sacerdotes, aquí hay muchos sacerdotes otomíes, tenemos que hacer algo, los otomíes, tenemos que hacer algo. Yo sé, cuando yo me sentí que Dios me llamó, tengo dos caminos, dos misiones. Uno es ayudar a mi pueblo en lo más que se pueda, y a mis hermanos sacerdotes que no son de aquí y que no entienden la cultura.
Gracias. Padre, le escucho con mucho gusto, con mucha alegría. Sus palabras me parecen llenas de sabiduría. De verdad, me parece que ha hecho un resumen de todo lo que hemos dicho desde lo concreto de su Dios. Muchas gracias, Padre. Bueno, Padre Froilán, creo que esas últimas preguntas son las que nos están... perdón, me equivoco. Hay otros, ¿verdad? Bueno, rápido. Nada más compartir desde que a veces nosotros como iglesia, como decía usted, desde el cambio de la estructura, pues es muy complicado porque a veces cuando estamos en el lado del pueblo, hablando ahorita desde las ideas, cuando estamos del lado del pueblo, pues nos sentimos para juzgar a los que están dentro de la iglesia, y ya cuando estamos dentro de la iglesia, pues ahora nos sentimos a juzgar a los que están fuera a los que están en el pueblo, ¿no? Y entonces cuando vamos a la evangelización o a compartir, pues es eso, ¿no? Es la estructura de sentirnos como maestros, ¿no? Y como maestros, y entonces el decir, pues Dios ya está ahí, un poco contemplar la parroquia, pues es no decir, pues vamos a ir a enseñar, ¿verdad? Es decir, Dios habita ahí en el pueblo, Dios está, hay que abrir los ojos para contemplarlo, ¿no? Estas últimas preguntas que nos hacías, ¿somos capaces de despertar la fe, madurarla, testimoniarla? ¿Tenemos las personas formadas? Pues yo entiendo que despertar la fe, sobre todo a los cristianos bautizados pero no evangelizados, pues es fundamental, sobre todo con el querigma. Es uno de los aspectos fundamentales, y después nos queda toda una panorámica tremenda de la gente que o ha perdido la fe o no la tienen. Lo mismo, la maduración de la fe es todo este proceso cuestionante que nos invita a cambiar sobre lo que es la catequesis, ¿no? Y la profundización de la fe. Y si somos capaces de ser discípulos del testimonio creíble, pues no cabe duda de que ahí pues ya es la vida, ¿no? La vida, como son los mártires, ¿no? Que al seguir a Cristo, al hacerse seguidores de Jesús, pues el mejor testimonio fue dar su vida por Él, y etcétera, ¿no? Yo creo que como que esto nos está apuntando hacia estos procesos que debemos de descubrir. Sí. Simplemente, Padre, de lo que usted dice, yo añadiría que tal vez una de las dificultades es ir pensando en añadir componentes, querigma, palabra de Dios, componentes de manera aislada en nuestros procesos. ¿Cuál es la riqueza de la iniciación a la vida cristiana? Que es lo que veremos mañana. Es que mira cada elemento desde el proceso, como un proceso, ¿verdad? No solo un elemento. En América Latina del año 80 estamos hablando del querigma, ¿verdad? Pero de repente, sí, muy bonito el querigma, pero después, ¿qué viene? ¿Qué se hace? ¿Verdad? Entonces, la dinámica del proceso, que es lo que vamos a presentar mañana, ya intuida en esas preguntas que hemos dicho, es la que nos está dando una mejor respuesta. Bien, yo agradezco a todos la atención, muy rico el comentario que se ha hecho también, con mucha sencillez hemos propuesto esto. Invitaría a dos cosas, hermanos, hermanas, a mis hermanos sacerdotes y religiosos, diáconos y a todos, laicos, catequistas, miembros de movimientos, a llevar a esto que hemos dicho a su realidad, porque yo no conozco su realidad, no quiero ser respetuoso, yo no sé cómo es su parroquia, no sé cómo es su pueblo, yo no conozco la cultura otomí que dice el Padre, ¿no? ¿Verdad? Yo no quiero, no me involucro porque no sé, no tengo esa experiencia, pero ustedes sí, y tienen que descender la reflexión a ese nivel. No sirve de nada escuchar y decir, muy bonito, sí, mucho que hacer, pero si no lo bajamos, no lo estamos de abajo. Y también la invitación a llevar esto a la Eucaristía, para que el Señor haga de esto lo que Él quiere. Muchas gracias.